A comienzos de la década del 2000, el economista Jim O'Neill creó el término BRIC, haciendo referencia a Brasil, Rusia, India y China, que serían según él los países que dominarían la economía mundial en 2050, gracias a su enorme población y territorio, sus recursos naturales y alto crecimiento económico. Por ejemplo, Brasil tiene una población de 210 millones de habitantes, es el quinto país más extenso del mundo y es uno de los principales exportadores de alimentos, minerales y metales. Además tiene una industria diversificada, es el mayor exportador de café y de azúcar del mundo, exporta también autos, armamentos, celulares, entre otros. Incluso una empresa brasilera, Embraer, es el tercer mayor fabricante de aviones del mundo. Por otro lado, en 2014 realizó el Mundial de Fútbol y en 2016 Río de Janeiro fue la sede de los Juegos Olímpicos, realizados por primera vez en Sudamérica. Por eso, con estos logros y ese potencial que mostraba hace una década, se esperaría que Brasil reflejara un mayor bienestar para sus habitantes. El desempleo para 2019 antes de la pandemia era casi del 12%, el 25% de la población todavía se encontraba en situación de pobreza y para el 2017 seguía siendo un país de ingreso per cápita bajo. En Latinoamérica tenía un nivel similar al de Colombia, de lo cual se puede deducir que Brasil no es esa potencia económica emergente comparada en el pasado con China o India, ni tampoco cuenta con la influencia geopolítica de antes, de modo que las preguntas a abordar son estas. ¿Qué originó el alto crecimiento económico a comienzos del siglo XXI? ¿Cuáles factores provocaron el fin del supuesto milagro económico? ¿Y por qué ha sido tan difícil superar los problemas económicos y sociales en un país con tanto potencial? En el 2006, Brasil descubrió en el Atlántico uno de los mayores yacimientos petroleros mundiales de los últimos años. El presidente de esa época, Lula da Silva, consideró el hallazgo como un billete de lotería premiado, el cual sería administrado por la empresa semiestatal Petrobras. Durante los dos periodos presidenciales de Lula da Silva, entre 2003 y 2010, los precios de las materias primas y de los alimentos experimentaron un crecimiento muy rápido. Durante esos años la economía creció a un promedio anual del 4%. El país estaba en época de bonanza, lo cual le permitió crear programas sociales como uno llamado Bolsa Familia, el cual consistía en hacer transferencias monetarias a familias necesitadas con el objetivo de eliminar la pobreza extrema en Brasil. El programa comenzó beneficiando a 16 millones de personas. 10 años después, las transferencias se dirigían a 55 millones de brasileños. Debido a estos programas sociales, Lula gozaba de alta popularidad, pero hay una ley en economía que tarde o temprano cobra factura. La ley de la escasez es un principio que habla sobre una limitada cantidad de recursos frente a una ilimitada cantidad de deseos. Cuando un país compromete recursos extraordinarios como si fueran permanentes, tendrá un grave problema cuando deje de recibir esos ingresos extra. Es decir, financiar programas sociales con base en los precios internacionales de las materias primas y del petróleo no es sostenible. Y efectivamente, como la mayoría de las economías emergentes, los problemas económicos comenzaron con la caída de los precios de los minerales como el hierro y de alimentos como la soya, los cuales cayeron fuertemente desde 2011, justo cuando comenzó la administración de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula da Silva. Durante los 6 años de presidencia, el crecimiento económico fue solo de 0.43% en promedio, y para el 2015 el 71% de los brasileros rechazaba la gestión de la presidenta. De esto se puede concluir que Lula gozaba de la más alta popularidad, en parte porque el auge de los precios internacionales de los commodities aguantaba todo tipo de políticas, pero cuando los precios cayeron la economía dejó de crecer. Esta podría ser la explicación más razonable, porque Dilma Rousseff es del mismo partido político e ideología que Lula. Entonces no es que haya habido un cambio radical de políticas, simplemente los ingresos extraordinarios se habían agotado. Es como la historia de futbolistas que ganan muy altos salarios durante 5 años y gastan a ese nivel sin invertir ni ahorrar, y cuando se retiran a los 35 años tienen dificultades financieras. Eso pasó en Brasil y en otros países latinoamericanos. Venezuela fue el más afectado porque su economía terminó dependiendo casi por completo de los ingresos petroleros. Brasil, como lo mencionamos, por lo menos tenía una industria mucho más diversificada. Pero Brasil durante más de una década aumentó el gasto público fuertemente, y como disminuyeron los ingresos se creó un déficit fiscal, que para el 2015, el peor año, llegó al 7.8%, el más alto entre los países de la OCDE, y las alternativas que hay para cubrir ese déficit son básicamente aumentar los impuestos, imprimir dinero, recortar gastos o aumentar la deuda. Brasil optó por esta última. La deuda del gobierno central superaba el 70% del PIB en 2016 y se acercaba al 90% en 2019, muy alta para un país en desarrollo, al cual no le sale tan barato endeudarse, pues en medio de la inestabilidad las calificadoras de riesgo le quitaron el grado de inversión. Además, la tasa de desempleo pasó del 6.6% en 2014 al 12.8% en 2017,
y el crecimiento económico fue negativo durante 2 años consecutivos, la peor crisis económica desde los 80. Para empeorar el panorama del país, el escándalo de corrupción que involucró a Petrobras, la petrolera de propiedad mayoritaria del Estado, es probablemente el caso de corrupción más grande de la historia reciente de Brasil, y esto sin duda afectó negativamente al país en múltiples aspectos. A principios de 2015, los brasileños se dieron cuenta que algunos ejecutivos de Petrobras habían estado adjudicando jugosos contratos de gobierno a particulares a cambio de grandes sumas de dinero. Se estima que se desviaron cerca de 2.700 millones de dólares. 32 miembros del Congreso pertenecientes al partido político de Lula da Silva y Dilma Rousseff estaban bajo investigación por aceptar sobornos. También estuvieron involucrados magnates de la construcción y legisladores federales. Debido a esto, el expresidente Lula, quien dejó el cargo en 2010, fue condenado a 12 años de prisión por corrupción, y Dilma Rousseff fue destituida en 2016 por el Congreso debido a irregularidades en el manejo de los presupuestos y por haber manipulado las cuentas públicas para ocultar la verdadera magnitud del déficit presupuestario. Entonces, esta inestabilidad política combinada con una recesión económica complicó en gran medida la recuperación de Brasil. Pero hay otras razones de fondo que dificultan aún más la solución de problemas económicos y sociales del país. Resulta que la Constitución de 1988 dio el paso de un régimen militar a uno democrático, pero incluyó tantos derechos sociales como sus redactores quisieron. Por eso el 90% del presupuesto federal está protegido por la Constitución, lo cual deja un margen de maniobra muy estrecho. Por ejemplo, las pensiones protegidas por la Constitución absorben en Brasil el 12% del PIB, una proporción mayor que lo que paga en pensiones Alemania, Japón, Canadá y el Reino Unido, países donde la población está más envejecida. En Brasil las mujeres solían jubilarse a los 50 años y los hombres a los 55, es decir, 10 años más temprano que el promedio de la OCDE. En 2019, el presidente Jair Bolsonaro logró conseguir el apoyo para aprobar la necesaria reforma al sistema de pensiones, la cual ahorraría más de 200.000 millones de dólares en una década. Esto significó un gran paso para comenzar a sanear las finanzas públicas. Sin embargo, los gastos para combatir los efectos de la pandemia opacarán el ahorro proveniente de la reforma. Por otro lado, según el Índice de Libertad Económica, el cual tiene en cuenta los derechos de propiedad, la carga fiscal, el gasto del gobierno, la facilidad para hacer negocios y el libre comercio, entre otros, Brasil ocupó el puesto 143 entre 178 países, es decir, el nivel de Camerún o Afganistán. De hecho, India, China y Rusia están mejor ubicados que el país suramericano. Y si miramos el índice del Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios, Brasil se encuentra en el nivel de Senegal y Paraguay en la posición 124. Por lo tanto, no es solo cuestión de finanzas públicas y corrupción lo que alejó a Brasil del grupo de esas potencias emergentes que dominaría la economía mundial en 2050. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.